Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cálida bienvenida a este canal. Hoy continuamos con el estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estaremos estudiando el capítulo 9, los versos del 1 al 9. En esta, en esta parte de la historia de la iglesia primitiva, del nacimiento de la iglesia, estaremos estudiando hoy sobre el nacimiento espiritual, la conversión de Saulo de Tarso, uno de los personajes más interesantes que nos dejó uno de los legados más importantes en el Nuevo Testamento, con una conversión muy dramática, con una hoja de vida muy interesante y con un llamado de parte de Dios también muy interesante. Así que tenemos mucho que aprender de Saulo, quien llegará a ser Pablo. Y bueno, vamos a dedicarnos a esto en este tiempo que tenemos hoy. Así que sin más, vamos a continuar. Te recuerdo suscribirte al canal, darle un like a la campanita y sigamos. Hechos de los Apóstoles. Hechos 9 del 1 al 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Y aquí tenemos una corta introducción, pero suficiente como para que nos dé un poco de contexto para que podamos entrar a este estudio sobre la vida de Pablo antes y después, aunque nos vamos a focalizar más en estos primeros versos del capítulo 9, que se refieren más a quién era Pablo. Y como una introducción, Pablo es uno de esos personajes bíblicos con los que muchos de nosotros nos identificamos en diferentes aspectos de su vida. Eh, pero no necesariamente con la forma tan dramática en como Dios lo llama. Así que cada uno de nosotros podrá ir durante este estudio viendo muchos elementos y aprovechando muchas enseñanzas con las cuales se puede identificar y otras de las cuales debemos de aprender. La conversión de Pablo es una de las historias más importantes del contexto bíblico. Su nombre era Saulo y un nombre que eventualmente será cambiado por Pablo. Ese cambio vendrá en el capítulo 9, en el verso 13. Lo estaremos estudiando en el próximo estudio. Su conversión es compartida en todo este capítulo 9, en realidad. Pero también volveremos a escuchar de la historia de su conversión en capítulos más adelante, como el 22 y el 26, donde será narrada por él mismo y muchos años después de su conversión. Hoy la historia que tú y yo estamos recibiendo, la estamos recibiendo precisamente de Lucas, el historiador. Es Lucas quien recopila esta información y nos la está compartiendo. Entonces, a través del estudio iremos tomando algunos versos del capítulo 22 y del 26 para ir complementando la historia.
Él es de nacimiento judío, su nacionalidad romana, su padre sería romano también, de religión fariseo, de educación griega, salvo por la gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús, completa y absolutamente por gracia, como veremos en el estudio, su ocupación es muy variada en el ministerio. Misionero, pastor, predicador, maestro, líder. Veremos a Pablo en diferentes roles a través del libro de Hechos. Lo conocimos ya. Ya Pablo nos fue presentado de alguna manera en Saulo de Tarso, en el capítulo 7, en el verso 58, cuando Esteban predicaba y precisamente la ropa de Esteban la ponen a los pies de Saulo para luego que lo lapiden y lo asesinen. Y Saulo está ahí dando su autorización para que se lleve a cabo esta lapidación. Que este es el elemento que precipita, detona la persecución a la iglesia naciente, precisamente, que está muy relacionada con el capítulo 9 que empezaremos a estudiar hoy. Y esta persecución continúa siendo liderada por Saulo, como lo podremos ver a continuación. Él nació en Tarsos, por eso es Saulo de Tarso, como Jesús de Nazaret, porque no existían los apellidos. Lo que se decía era el nombre del pueblo del cual la persona era oriunda. En el caso de Jesús, sabemos que Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret, en Galilea. Belén estaba en Judea. El límite, nació en Tarso, que está en el límite con Siria, lo que hoy sería Turquía. Tarsos era una ciudad que tenía una de las 3 universidades más importantes de la época. Las otras 2 universidades, una estaba en Atenas y la otra en Alejandría, en Egipto. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque quiere decir que era una ciudad de un cierto nivel de cultura. O sea, habían solo 3 universidades en la época y una de ellas está precisamente en Tarso. Es muy posible que, según la tradición, que Pablo estudió en alguna de estas universidades, que podríamos decir que sería hoy como alguien que estudia en Harvard, ¿verdad? O sea, en una de las mejores universidades de la época. Tarso era una ciudad cosmopolita que quedaba al lado de un río, lo cual la hacía un lugar muy importante para el transporte. Y de ahí que pues sea una ciudad que tuviera este nivel de educación también, porque era una ciudad cosmopolita. Temas principales en esta historia que veremos hoy. La persecución se origina con el nacimiento de la iglesia. La persecución de Saulo, entre paréntesis Pablo. Jesús y sus discípulos son uno. Conversión, transformación y sumisión. Veremos que estas 3 palabras en toda la plenitud de su significado convergen en el nacimiento espiritual de Pablo. Personajes principales que encontraremos en esta sección de la historia del capítulo 9. Saulo. El Sanedrín será mencionado. Algunos soldados del Sanedrín. Y desde luego Jesús y el Espíritu Santo. Lugares geográficos en esta historia. Jerusalén, Damasco y el camino a Damasco. Continuaremos en el texto donde quedamos en el último estudio y quedamos en el capítulo 8, precisamente cuando Felipe conversaba con el etíope y al final lo bautizó en agua. Y Felipe fue tomado por el Espíritu y llevado a un pueblo vecino, Azoto, que quedaba en la costa. Y de ahí en adelante Felipe
continúa subiendo por la costa, hablando y predicando en todas las ciudades que va encontrando hasta llegar a Cesarea, donde se queda a vivir y pone sus oficinas centrales, por decirle de alguna manera. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. ¿Y para qué se presenta al sumo sacerdote? Bueno, se presenta al sumo sacerdote para pedir todos los documentos que necesita para hacer su persecución legal respaldada por el Sanedrín. Y lógicamente esto pues nos da a nosotros mucha luz sobre la jurisprudencia que tenía el Sanedrín, inclusive en ciudades fuera de Jerusalén, e inclusive en otras ciudades, inclusive en otras naciones, diga, si le podemos llamar naciones, aunque sabemos que todavía no existían esa terminología. Respirando aún amenazas de muerte. Después de limpiar Jerusalén de todos aquellos que, según Saulo, amenazaban el judaísmo, tomó la decisión de continuar la persecución fuera de Jerusalén. No fue algo que le pidieron, tampoco le pagaban, y se presentó ante las autoridades para pedir estos documentos. Y hasta su respiración proyectaba el enojo contra los creyentes. Él vivía para arrestar cristianos. Esto nos recuerda a alguien, ¿verdad? Nos recuerda a Hitler, que vivía para exterminar a los judíos. Entonces, este acontecimiento no es un acontecimiento aislado en la historia de la humanidad. Y no podríamos pensar que nunca más va a volver a suceder. Es encontrar, Pablo encontraba en esto su proyecto de vida, su razón de ser. Su objetivo era erradicarlos de la faz de la tierra. Por un momento, pensemos en la lucha interna que podría vivir Pablo en este capítulo 9, que va a tener un encuentro con Jesús. Ustedes se imaginan todo lo que vio Pablo. Ustedes se imaginan todas las torturas que hizo, las cosas que dijeron las personas cuando él las torturaba para que blasfemaran el nombre de Jesús. Ustedes se imaginan los llantos, las lágrimas, el dolor de la gente, no solo físico. Todo eso lo presenció. Él presenció aquel sermón de Esteban. Cuando Esteban está predicando aquel sermón tan completo que abarca toda la historia del Antiguo Testamento hasta los días de Jesús. Y no solo eso, Pablo también vio el rostro de Esteban que brillaba, porque dice el texto bíblico que el rostro de Esteban brillaba. Él lo vio. Todas esas imágenes, todos esos recuerdos, todas esas voces, todos esos testimonios, cuánta de la gente que Pablo mató le dijo a Dios, Pablo, perdónalo, porque no sabe lo que hace, que fue la oración que también hizo Jesús en la cruz. Todo eso lo tenía Pablo adentro. Así que yo podría inclusive decir, esta es mi perspectiva muy personal, que la conversión de Pablo no fue así de rápida, que el trabajo del Espíritu Santo posiblemente venía ya desde hacía varias semanas, desde que él empezó con la persecución. ¿Qué nos habla Filipenses 3 sobre este tema de Pablo y la persecución? Dice lo siguiente, versos 4 al 9. Si cualquiera otro cree, esto dice Pablo de él mismo, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. ¿Por qué? Porque fui circuncidado al 8º día. O sea, de acuerdo a la ley, tenía que ser circuncidado todo niño judío al 8º día. Del pueblo de Israel, o sea, no pertenezco a la diáspora. No fue que crecí en un pueblo lejano. No, crecí aquí mismo. De la tribu de Benjamín. O sea, una tribu que tenía un linaje muy noble.
No voy a parar ahí por un tema de administración del tiempo. Un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación del Antiguo Testamento, o sea, de la ley, fariseo, quiere decir súper estricto. En cuanto al celo, tan celoso que fui perseguidor de la iglesia. Los perseguí porque creí que iban en contra de Dios. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. O sea, vean qué currículum. Vean el resumen de Pablo. O sea, él está hablando, él escribe esto en Filipenses. Sin embargo, todo eso que yo tenía, para mí, que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. La palabra estiércol es literal, así en el griego. Por estiércol. A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. O sea, yo era de lo mejor, dice Pablo, en temas espirituales intachables, respeté la ley toda la vida, me circuncidaron al 8º día, hice todo lo que había que hacer y hoy todo eso lo tengo por basura, porque lo que encontré es verdaderamente lo que vale la pena. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía de hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Esto lo está hablando Pablo después de varios años de conversión. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los creyentes y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. ¿Ah? Un verdadero instrumento del diablo era Pablo, ¿no? Y es que el enemigo desde el nacimiento de la iglesia ha tratado de silenciar la verdad. Y eso era lo que hacía Pablo. Eso era lo que hacía Pablo y eso es lo que sucede. Si nos vamos a estudiar la historia de la iglesia desde el primer siglo en adelante, nos vamos a encontrar diferentes modalidades que el enemigo ha usado a través de la historia. Solo menciono un par, pero esta persecución que estamos viendo acá es una persecución que vamos a estudiar, es una persecución que está liderada por Saulo, quien en su corazón creía que estaba haciendo lo correcto. Y ahora, dentro de unos años, y no muchísimos, resulta que la persecución ya no va a ser por Saulo, por allá en los años 70, 80, la persecución ya no va a ser por Saulo, más bien Saulo va a ser perseguido también. La persecución va a venir del imperio. El imperio va a perseguir la iglesia, que es cuando vemos todos los tormentos y todas las torturas realizadas en el Partenón romano, cuando tiran los cristianos para que sean comidos por los leones. No se refiere a esta persecución que estamos hablando hoy, no se refiere a la persecución del imperio, que viene dentro de unos años. Sí, el enemigo tratando de silenciar la verdad. Pero vean qué interesante, en el siglo III, en el año 317, aproximadamente 325 por ahí, el imperio deja de perseguir la iglesia
¿Por qué la deja de perseguir? Porque Constantino, el emperador, dice que se hace cristiano y se bautiza en agua. Entonces, todo el imperio, para complacer a Constantino, se hace cristiano. Y claro, usted diría, qué maravilla, todo el mundo se convirtió. No necesariamente. Eso era una estrategia del enemigo para silenciar la verdad. Porque entonces la verdad se diluyó, se perdió la verdad y se revolvió la verdad con la política, etcétera. No voy a continuar con eso, pero quiero que sepas que no fue que todo el imperio se convirtió, sino que los estándares del evangelio se bajaron y cualquiera entonces era cristiano. Y con los años se fue diluyendo el evangelio hasta que ya no se sabía qué era verdad y qué era mentira. Y todo esto continúa hasta por allá que vienen los prerreformadores, que todos aquí sabemos porque lo hemos estudiado, la prerreforma y la reforma protestante. Interesantemente, entonces, el imperio persigue a la iglesia hasta por allá, año 317, 325, pero de ahí en adelante, la iglesia persigue a los que no son creyentes. Claro, ¿quién era la iglesia? El imperio, pero se llamaba la iglesia. Muy interesante, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Solo les dejo la inquietud para que puedan ver lo complejo que pueden ser y los sofisticados y lo macro que pueden ser los ataques del enemigo sobre la humanidad. Porque muchas veces nos quedamos viendo el pecado individual, la persona que adultera, la persona que roba, la persona que rompe con los 10 mandamientos, sí, pero hay pecados mucho más sofisticados, hay pecados macro, hay pecados globales. El enemigo trabaja en todas las ligas, no solamente a nivel individual. ¿Qué está usando el enemigo hoy para silenciarte a ti? Para que no hables de Cristo. Piensa y reflexiona. ¿Qué puede estar usando? ¿Temor? ¿Temor al rechazo? ¿Mentiras en tu cabecita de, es que yo no sé qué decir? Es que yo no sé si voy a poder contestar. Si me preguntan algo, es que yo no tengo tiempo. Avanzamos. Bueno, resulta que esa persecución que tomó lugar allá en la iglesia primitiva y que veremos que continúa y es liderada por Saulo, pues no paró ahí. Esa persecución ha continuado a través de la historia. Hoy hay más de 340 millones de cristianos en el mundo que enfrentan algún tipo de oposición como resultado de su identificación con Cristo. Es decir, hoy casi 1 de cada 11 cristianos es perseguido, y si no es perseguido con una violencia física, pero sí maneja un cierto nivel de hostilidad. Y es que el enemigo siempre ha tratado de silenciar la verdad, siempre, desde el nacimiento mismo de la iglesia. Si el tema de la persecución se puede entender como silenciar la verdad, que la verdad no avance, que la salvación no nos llegue, que la vida eterna no la tengamos, ya sea nosotros o los que todavía no han escuchado el Evangelio. Y por eso la persecución es mucho más fuerte, más intensa en aquellos países donde hay menos acceso a información sobre la Biblia, como veremos en un momento. Hay 50 países donde la persecución es aún más severa. Esta información la tomé de una página web de una organización que se dedica solamente a la iglesia perseguida, se llama Las Puertas Abiertas. Y los países donde está la concentración de persecución más grande a nivel mundial
son los países que están al norte de África, ¿ven? Estos países. Los que están oscuros es porque la persecución es más acérrima, es más intensa. Y estos están en el norte de África. Interesantemente, de la mitad de África hacia abajo, el sur de África, está viviendo uno de los avivamientos más interesantes en la historia de la iglesia. Y no hay persecución, como sí la hay en el norte de África. Ahora, ¿qué países están en el norte de África? Bueno, en el norte de África está Mauritania, está Algeria, está Marruecos, está Egipto. Esos son los países que encontramos aquí al norte. También otro de los países donde interesante de nuevo, que está dividido en dos en cuanto a persecución, es la parte de la India. Por ejemplo, la parte norte de la India hay una persecución fuertísima, pero el sur de la India tiene un avivamiento y está viviendo un avivamiento y no hay una persecución tan fuerte. No quiere decir que no hay del todo, pero no tan fuerte y tan intensa como al norte, tanto de África como de la India. Otros lugares son las islas Indonesia, por ejemplo, o Corea del Norte, posiblemente es el que encabeza la lista. Los países árabes, Yemen, todo lo que es Arabia Saudita, Qatar, por ejemplo, es uno de los países que hace más resistencia y hay más oposición, Tailandia y muchas otras islas más. Aquí mencionan por México y algunos países en Centroamérica, porque sí, hay algunos países, algunos lugares dentro de estos países en el continente donde todavía se enfrenta algún tipo de oposición. La pregunta que cualquier ser humano se haría es, ¿qué es lo que esta gente ha encontrado que vale tanto para ellos que prefieren la muerte que negarlo? Claro, esa pregunta yo me asumo que Pablo la tenía ahí adentro. O sea, pero ¿cómo es posible que esta gente se deje martirizar de esta manera y no blasfeme? ¿Y cómo es posible que esta gente luche tanto en lugar de un principio negarlo y punto? ¿Qué fue lo que encontraron? Todo eso tuvo que haberlo puesto a reflexionar. Recordemos que Pablo era un hombre muy inteligente y muy capaz. Evidencia de eso es que la persona que más libros del Nuevo Testamento escribe. Así que tenía una gran capacidad de reflexión, además por sus escritos. Es un hombre que profundiza, que reflexiona profundo, con un gran pensamiento crítico, altamente desarrollado y una gran capacidad intelectual. El verso 2. Y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Vean qué interesante, pide de Damasco, ¿verdad? No pide de Samaria, pide de Damasco. Samaria estaba más cerca de Jerusalén. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran, ¿a dónde? Al camino. ¿Fueran hombres o fueran mujeres? Esta es la primera vez que sale la palabra camino, con excepción de uno de los evangelios. Eso fue lo que él hizo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. El Sanedrín y su persona en autoridad tenían una jurisdicción que se extendía hasta los judíos de la diáspora, siempre que no hubiera un impedimento con los gobernantes romanos. Hay hechos históricos sobre esas prácticas y sobre esa autoridad que tenía el Sanedrín, y están en Primera de Macabeos 15, por si a alguien le interesa explorar eso. Posiblemente Pablo pensaba en los perjuicios que recibiría el judaísmo si el mensaje de Jesús de Nazaret se propagaba de la misma manera como había sucedido en Jerusalén y en los pueblos vecinos. Entonces, él pide estos documentos. Hablemos un poco sobre las sinagogas de Damasco. Posiblemente los creyentes habían huido a Damasco, creyendo que las garras de la persecución no les alcanzarían.
salieron de Jerusalén y fueron a Damasco. Damasco es una ciudad que queda lejos en comparación con las otras. Y es que en Damasco había una colonia de judíos, de por lo menos 10.000 personas judías. Por eso es que habían sinagogas ahí. Era una ciudad que tenía muchas sinagogas. Además de que Damasco era una ciudad muy bella. Era una ciudad que quedaba unas 160 millas al norte de Jerusalén, o sea que era bastante lejos. En el mismo lugar donde sería hoy Turquía, donde están unidos el borde entre Turquía y Siria, en la costa del Mediterráneo. En algún momento Damasco fue la capital de Siria, el imperio sirio. Algunos eruditos dicen que se encontraba en Damasco una secta llamada Confederados de Damasco, y muchos relacionan este grupo con la comunidad Qumran. Esto lo menciono para aquellos que tienen inquietudes sobre todo esto de esta parte de la historia. La comunidad Qumran es donde hace poco se encontraron manuscritos del Antiguo Testamento. Y si alguno pues tiene interés, en este lugar se cree que existían muchas de estas personas. Damasco era una ciudad muy bella. Dicen que era bellísima. Se le llamaba el collar de perlas porque resulta que las casas eran blancas, toda Damasco era blanca y había muchos árboles verdes alrededor. Entonces se creía que se le llamaba el collar de perlas. Y se cree que había una población entonces muy grande en Damasco y los cristianos pues seguían llegando a este lugar para refugiarse. Veamos por un momento por qué. ¿Por qué Pablo por qué Pablo se va hasta allá? Miren, aquí está Jerusalén, ¿lo ven? Aquí está Jerusalén y aquí está Damasco. ¿Ven lo lejos que está? Sí, está bien lejos. Fue bien lejos donde Pablo decidió ir, en lugar de quedarse en los lugares vecinos. Sí, algún interés particular tendría él en Damasco, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, aprovechemos, ¿verdad? Aquí está Jerusalén, aquí está Samaria, ¿sí? Aquí está Nazaret y todo esto es Galilea. Todo esto aquí es Galilea. Y recuerdan cuando vimos la historia de Felipe, Felipe estaba en Jerusalén y el Espíritu, y luego él sube a Samaria, y es en Samaria donde el Espíritu le dice que baje hasta Gaza porque se vaya por el camino desierto, que va para Gaza, y él toma ese camino, y el etíope continúa después de bautizado hacia Egipto, y Felipe sigue hacia el norte hasta llegar a Cesarea. ¿Ves? Este es el lugar donde Felipe se quedó a vivir. Aquí lo tenemos con otra perspectiva más clara para que puedan ver sobre todo esta parte de qué tan lejos llegó Pablo. Porque miren, todo esto de Jerusalén. Aquí está Judea, aquí está Jerusalén, aquí está Galilea, perdón, Judea. Sí, esta es la parte de Jerusalén. Aquí está Egipto y Damasco está por acá arriba. Claro, estos son los nombres de la época, ¿verdad? Sí. Aquí lo vemos en el hoy. Damasco, perdón, me devuelvo. Damasco sigue siendo, estando en esta parte de Siria, sigue existiendo, es una ciudad que existe hasta el día de hoy. Aquí está el Líbano, ¿ven? Aquí está Jerusalén y aquí está Damasco. ¿Y por qué lo pongo ahí? Lo estoy poniendo en este mapa porque esta es una de las tantas evidencias externas, geográficas, de que la información que la Biblia nos da es real. O sea, Damasco es mencionado en el texto bíblico y Damasco existe hoy, sigue existiendo hoy. Eso es una evidencia externa, una de las tantas evidencias externas que podemos usar para nosotros estar seguros de que la información que está en el texto bíblico es fidedigna, es veraz.
¿A qué llegó? A llevarse presos a todos. A eso era, esa era la idea, a llevarse los presos. Esa era la intención que él tenía, llevarse los presos. ¿Para qué se los llevaba presos a Jerusalén? Bueno, para que ahí negaran su fe, para ahí poder coaccionarlos, para ahí poder atormentarlos, para ahí torturarlos y que ellos negaran la fe. Esa era la idea. ¿Por qué Pablo no paró en Samaria? ¿Te surge a ti también esa pregunta como a mí? Donde Felipe ya había iniciado un avivamiento y nos dice el texto en el capítulo 8 que había muchas personas que habían creído. ¿Por qué Samaria no fue de su interés? Sería porque Samaria, recuerdan ustedes que para los judíos Samaria era un pueblo contaminado, que los judíos ni siquiera usaban una cuchara o un vaso que hubiese usado alguien de Samaria. Y Samaria era como, eran judíos también, ¿verdad? Mezclados con otras nacionalidades, pero eran judíos. Y una vez tuvieron un templo, etcétera. Eh, entonces, ¿sería por el racismo? ¿Sería porque definitivamente Samaria para Pablo estaba tan mal que no podía pasarle nada peor? ¿O porque no los consideraba del todo judíos? Interesante, ¿verdad? No tenemos las respuestas porque el texto no nos la dice, pero sí quiero compartirles acá en el mapa que los judíos, aquí está Samaria, ¿lo ven? Y aquí está Galilea, y aquí está el mar de Galilea, ¿verdad? Nazaret. Todas las historias de Jesús, el río Jordán es este, donde Jesús se bautiza y Jesús crece acá en Galilea. Los judíos de Jerusalén, los fariseos, para ir a Galilea, que era una ciudad cosmopolita, porque pasaba una de las carreteras más importantes del imperio, que por eso los galileos eran personas que los de Jerusalén los trataban y los menospreciaban, porque al tener ellos esta carretera principal, interactuaban con otras culturas, y eso para los judíos de Jerusalén era despreciable. Así de religiosos eran. Pero lo que quiero mostrarles es que Jerusalén está acá y los judíos para ir a Galilea, y ya lo hemos dicho en estudios anteriores, lo más rápido era pasar por acá. Pasaban por un borde de Samaria y llegaban a Galilea. Y había camino, además, claro, iban a pie. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué hacían los judíos? Los judíos preferían cruzar, oigan, miren todo esto, cruzar el río, irse por este lado de las montañas, que son piedras cortantes, o sea que no hay camino plano, son piedras cortantes. A esto le tenían que poner más días para poder llegar a Galilea. Y luego de acá volvían a cruzar el río para llegar a Galilea. Eso hacían ellos, con tal de no pasar por Samaria. Así es como ellos eh, odiaban a los samaritanos. Ese era el nivel de racismo que tenían. Bueno, recuerdan que Jesús fue y habló con la samaritana y pasó a Samaria. Por eso fue tan controversial que Jesús decidiera ir a Samaria, y no solo fue a Samaria, sino que predicó en Samaria, y no solo predicó en Samaria, habló con una mujer solo en un pozo de agua. O sea, quebrando todas las estructuras existentes y reivindicando a la mujer. Bueno, Pablo es muy posible que hizo lo mismo y que por eso no fue a Samaria. Solamente una idea mía, no está en el texto bíblico, aclaro. Pero Pablo tomó por acá y bueno, y llegó a Damasco. Aquí es camino a Damasco, posiblemente ya estaba cerca de Damasco cuando tuvo el encuentro con Jesús. Tenían la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran ¿a dónde? Al camino, fueran hombres o mujeres. Quiero que pensemos por un momento en esa palabra, al camino.
a los de este camino. Los enemigos del Evangelio reconocían que los discípulos de Jesús seguían un estilo de vida y les llamaban los del camino. Qué belleza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mostraban el camino a seguir, porque mostraban el estilo de vida que se debería de seguir. Y es que las enseñanzas que recibimos en la vida van a definir cómo vivimos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar y por lo tanto nuestra forma de actuar y las obras que hacemos. Por eso es que el discipulado es un fundamento para los creyentes, para que conozcamos cómo conducirnos en la vida, porque solamente cuando nos conducimos correctamente podremos iluminar el camino para otros. Eso es lo que significa ser luz. Y podremos ser sal. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal evita la corrupción, que las cosas se pudran, que la comida se descomponga. Por eso es que somos llamados a ser sal. Porque nosotros evitamos que la corrupción, que la sociedad se corrompa. Nosotros somos sal. Ese es el mensaje que deberíamos de dar con nuestro estilo de vida, no con nuestras palabras divorciadas del estilo de vida, como sucede en algunos casos. Los del camino. Te puede llamar a ti Dios en tu ciudad, en tu vecindario, en tu familia, que eres alguien de los del camino. ¿Puede la gente ver el camino en ti? Verso 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! A ver, tratemos de desgranar esto. ¡Qué tremendo cambio!, ¿no? O sea, Pablo va a arrestar cristianos y termina aquí siendo parado por Dios literalmente. ¿Qué manera la de Dios de cambiarle los planes a un ser humano? Una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. El texto dice que la luz era más brillante que el sol mismo. Y el sol brillaba en ese lugar, sobre todo a mediodía. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo sabe usted que era mediodía? Bueno, porque Pablo lo dice en el capítulo 26, dice que era mediodía. Mírelo acá. En uno de esos viajes, aquí le está contando a Agripa, en uno de esos viajes, cuando ya lo iban a llevar para matarlo, en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes, a eso del mediodía. Oh rey Agripa, está hablando con el rey Agripa. Mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más brillante que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. O sea, Pablo no iba solo. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo te haces daño a ti mismo. Interesante, ¿no? Que Pablo nos refiere acá que era a mediodía, que él está teniendo, o sea, una luz a mediodía y es más brillante que el sol. Y dice que los envolvió a todos. También dice que cayó al suelo, nos envolvió y todos caímos al suelo. Mucha gente dice que Pablo va camino a Damasco y que se cayó del caballo. Lo del caballo es un injerto que le han hecho al texto porque no hay ninguna parte bíblica donde diga que había un caballo. Pero sin embargo, es muy común oír a la gente diciendo que Pablo se cayó del caballo, pero no hay caballo en ninguna parte del texto bíblico, en ninguna de todas las narrativas. Pero en fin, además se cree que un judío fariseo no se montaba en el caballo.
Tal vez los soldados podrían ir, pero él no. Bueno, pero anyway, no se menciona caballo en el texto. El verso 4, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿por qué le está preguntando que por qué lo persigue a él si Saulo no está persiguiéndolo a él? Saulo está persiguiendo a los creyentes, no está persiguiendo a Jesús. Él cayó al suelo. ¿Por qué Pablo dirá eso? ¿Por qué? Perdón, Jesús, ¿por qué dice eso? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué Jesús dice eso? Dice que oyó una voz que le hablaba. ¿Por qué me persigues? Esto debe ser un motivo para nuestra reflexión. ¿Por qué Jesús le pregunta a Pablo que por qué lo persigue? Piensa por unos segundos. Claro, posiblemente eso que estás pensando, porque somos uno con Jesús, porque Él se identifica con nosotros, porque nosotros y Él somos uno, porque la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Entonces lo está persiguiendo a Él, porque somos parte de Jesús, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Hay otras analogías bíblicas que dice que Él es el esposo y nosotros la esposa, y habrán las bodas del Cordero cuando entremos en la eternidad. Entonces, es como que Saulo lo está persiguiendo a él. Además, la parte tan interesante de ver a Jesús saliendo a defendernos, a defender a los creyentes, a defender la verdad, a cuidar que la verdad se guarde. Mucho que pensar, ¿verdad? Y Jesús le dice, yo soy Jesús. En 1 Corintios 15:9 dice, Pablo, en otro momento más adelante, lógicamente, dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, una conciencia completa y absoluta de lo que estaba haciendo. Y esto me hace pensar por un segundo cuántas veces o cuántas personas pueden estar creyendo que están haciendo lo correcto como Saulo, yendo a cierto lugar a estudiar, haciendo ciertas prácticas que tal vez ni siquiera están en la Biblia, como Saulo. Tienen la motivación correcta, pero están en el lugar equivocado, estudiando. Y lo que están estudiando no es la palabra de Dios. Entonces no basta con tener la motivación, no basta con una intención. Tienes que hacer un esfuerzo y encontrar la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Jesús es la verdad. Y la palabra de Dios es Jesús. Si tú quieres encontrar la verdad, la encuentras en la palabra de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesús, porque Jesús es el único camino que lleva a Dios. No hay muchos caminos. Ese cuento, esa historia de que todos los caminos llevan a Roma, eso puede ser verdad. Usted se puede montar por avión, por barco y por tierra y de alguna forma se las puede agenciar para llegar a Roma, pero no todos los caminos llevan al Padre. Solo hay un camino y es Jesucristo. Nadie puede conocer a Dios de otra manera, ni a través de otra persona, por más buena que sea y por más que a usted le parezca. Es lo que Dios dice en su palabra, no lo que a nosotros nos gustaría, no lo que a nosotros nos han enseñado, es lo que dice su palabra. Y eso es lo que dice su palabra. Y lo podemos ver. ¿Por qué a Pablo? ¿Por qué a Pablo se le aparece Jesús? ¿Por qué no se le apareció uno de los mártires? ¿Por qué no se le apareció algún otro personaje que también era santo y podía ser intermediario
entre Dios y Pablo, porque solo hay un intermediario entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Y solo Él puede recibir la gloria y la honra. Y si usted trata de llegar a Dios a través de otro camino, quiero decirte que no vas a llegar. No vas a llegar nunca. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Y Jesús es la vida. Yo soy Jesús. La palabra Jesús significa Jehová salva. ¿Por qué Jesús con Pablo usó métodos tan dramáticos para darse a entender? En cambio, con Felipe usó métodos más sutiles, como enviarle un ángel para que le diera instrucciones, por ejemplo. Pero en cambio con Pablo es dramático, es intenso este encuentro. Yo no conozco la respuesta, pero sí me hago la pregunta. ¿Por qué Dios con ciertas personas es de una manera y con otros de otra? La experiencia de cada ser humano es diferente. La historia que cada uno de nosotros puede contar de cómo conoció a Jesús es completamente diferente, es personal, es única. Lo que sí podemos ver en la historia de Pablo es que Pablo la usa una y otra vez y la comparte. Leímos hace unos momentos en el capítulo 26 que la compartía con el rey Agripa cuando ya lo llevaban para ser sentenciado. Pero también puedes ver que la comparte en Corintios. Corintios, que es una carta enviada a un puerto de Corinto. O sea, la está compartiendo con los hermanos y hermanas de Corinto. También la encontramos en Filipenses, lo encontramos en Timoteo también, compartiendo. Es porque Dios quiere que compartamos nuestra historia, de cómo es que nos hemos acercado a Él. Y tu historia es poderosa, porque aunque sea sencilla para ti, es poderosa para Dios. Y cuando tú compartas esa historia, abrirán los ojos espirituales de quienes la escuchen. Y ese es el primer principio de cuando una persona es tocada y es transformada por Dios, que tiene una historia que contar, que el enemigo quiere silenciar. El enemigo no quiere que tú la cuentes, porque si tú la cuentas, los ojos de otros también se abrirán y podrán ver lo que hoy no ven. Timoteo dice, 1 Timoteo 1, doy gracias al que me fortalece. ¿Quién es? Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. La honestidad, la humildad de Pablo, reconociendo toda su vulnerabilidad, sus inconsistencias, su necedad, su brutalidad. Y lo está reconociendo. Qué importante es que en nuestra vida tengamos la humildad para reconocer lo que éramos y lo que somos, y que lo que somos es por su gracia y misericordia. El verso 6 dice, levántate y entra en la ciudad. O sea, Pablo tuvo esta experiencia encandilante, cayó al suelo y ahí quedó postrado. Y ahora le dice, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Escuchaban una voz, pero no veían a nadie. Hechos 22 complementa esta información. Los que me acompañaban, aquí es Pablo de nuevo contando su historia en otro momento, no al rey Agripa, en otro momento. Los que me acompañaban vieron la luz
pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Levántate. Vean qué interesante lo que Pablo le dice. Pablo entiende que ese encuentro es con Dios, es con Jesús. Vean en el verso 10 y le dice, ¿qué debo hacer? O sea, hay una conversión de Pablo, pero inmediatamente hay una sumisión de su voluntad a la voluntad de Dios. O sea, ok, ya entendí, eres Jesús, te estoy persiguiendo a ti. Es verdad esto del Evangelio, es verdad que eres el Mesías, es verdad que eres el Salvador. Es verdad que crucificamos al Mesías. ¿Ahora qué hago? Le pregunta en el verso 10. Y Jesús le dice, levántate y entra en Damasco. Y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y miren el 11, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Sus compañeros, o sea, fue llevado hasta Damasco. Y lo estaremos viendo en la próxima semana, a dónde lo lleva. Y esta historia de alguien que está presenciando la voz de Dios hablando no es la primera vez. Ya en el Evangelio, en Juan 12, otros habían tenido una experiencia parecida, que Dios le hablaba a una persona y los demás no entendían. Miren Juan 12, 28 y 29. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. ¿Mm? La gente no, la gente que no tiene la luz del evangelio no puede entender lo que aquí Juan sí podía entender y lo escribe en el evangelio. Pero también a Daniel en el Antiguo Testamento. Vean qué interesante. Daniel está teniendo una visión en la cual Dios le está hablando sobre el futuro. Y miren lo que cuenta Daniel. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esa visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esa gran visión. ¿Ven lo que pasa con las personas que están acompañando, que no entienden el mundo espiritual? Eso es como una persona que llega a leer el texto bíblico y que llega a leer el texto bíblico, pero no tiene en su corazón la actitud correcta de llegar al texto bíblico para conocer a Dios, sino que llega desde una perspectiva intelectual, simplemente para conocer la historia y este libro sagrado más. Y esta persona se lee la Biblia entera y no entendió nada, nada, porque en su corazón no está, porque tiene que tener la actitud correcta de acercarse al texto para conocer al Señor. Y esto mismo podemos ver acá. Claro, Dios puede hacer excepciones, porque conozco casos de gente que se ha acercado al texto bíblico para criticarlo o para demostrar que está equivocado y han terminado convertidos. Pero esas son las excepciones. Hechos 9:27. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Miren, más adelante lo estaremos estudiando, pero quería que lo vieran. Que quién aparece? Aparece un hombre llamado Bernabé y se lo lleva a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor. O sea, no solo la luz lo encandiló. Aquí estamos complementando la historia. La luz no solo lo encandiló, sino que en el camino Saulo vio al Señor y esto se lo contó a Bernabé y Bernabé se lo está contando a los apóstoles porque no lo querían recibir, porque le tenían miedo. Entonces Bernabé fue a hablar con los apóstoles. Se acercó a Pablo, oyó su historia y luego fue donde los apóstoles. Pero lo que quiero que veamos es la complementación de la historia. Pablo vio a Jesús ese día. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Eso dice el texto bíblico. O sea, Pablo quedó tirado en el suelo, ahí postrado,
Y ya había entendido. Claro que había entendido, con todo lo que había oído, con todo lo que había visto, con el sermón de Esteban. ¿Quién sabe cuántas veces Pablo conocía, había escuchado el Evangelio? Él mismo dice en Romanos que para poder creer tiene que haber alguien que te enseñe la Biblia, que te hable de Jesús. Pues él ya le habían predicado el Evangelio, posiblemente lo había oído muchas veces, había preguntado, había indagado, era un hombre inteligente, tuvo que haber cuestionado mucha gente para ver por qué creían lo que creían. Y aquí dice que se levanta del suelo. Ya Pablo entendió que está en un encuentro con Dios, pero cuando abre los ojos no puede ver, queda encandilado, queda ciego. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. O sea, qué condición un hombre tan preponderante, un hombre con soldados, un hombre que andaba asesinando, que andaba persiguiendo, que se creía, yo me lo imagino, altamente controlador, altamente dominante, altamente soberbio, y resulta que acá termina llevado de la mano a la ciudad. O sea, no entró como él pensaba que iba a entrar a Damasco, ¿verdad? Atemorizando con su sola presencia, sino que entra en humildad, llevado de la mano. Así es como entra a Damasco. El verso 9. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. O sea, estuvo en ayuno. Y tuvo 3 días de tiempo para reflexionar, para pensar, para traer a la memoria todos aquellos momentos, para ponerse a cuentas en su corazón, porque, a ver, qué difícil no tener una lucha interna, ¿verdad? Porque Pablo era tan humano como tú y yo. La culpabilidad, todos los sentimientos, toda su psicología y todos sus sentimientos, toda su vulnerabilidad, el verse desnudo delante de él mismo, desnudo emocionalmente y espiritualmente. ¿Y qué hace Pablo? Usa bien el tiempo, está ciego y decide no comer ni beber nada. Ahí está, buscando de Dios. Y es que, ¿qué es lo que hacemos en el ayuno? En el ayuno, lo que hacemos es minimizar la voz de la carne y fortalecer la voz del espíritu. Por eso una persona que ayuna es una persona mucho más sensible a la voz de Dios, mucho más sensible, porque el ayuno trabaja minimizando, reduciendo si se quiere, bajándole el poder a nuestros deseos como ser humano, aquellas cosas que se pueden interponer, ser un obstáculo, que no necesariamente son malas o pecados, simplemente que el ayuno, Jesús ayunó, Moisés ayunó, Pablo ayuna más que todos, nos dice más adelante en el libro. O sea, el ayuno es bíblico y es del Nuevo Testamento, y aquí encontramos un ayuno después de que Jesús resucitó para aquellos que creen que el ayuno es solamente para antes de Cristo. Y Pablo está ayunando, está buscando de Dios. En el ayuno le quitamos la fuerza a la carne, a nuestros deseos, para que se fortalezca el hombre invisible que vive en nosotros. Muy importante para enfrentar los retos que enfrentaría Pablo en el futuro. Tener un fortalecimiento en su fe. Todo lo que era un tesoro para Pablo se convirtió en basura. Todo lo que creía desapareció. O sea, a Pablo el Señor lo dejó vacío de todo su ego, de todo su yo, de todas sus filosofías. ¿Cómo sabemos que Pablo se convirtió al Señor y de una vez se sometió a Dios? Nos lo dice Hechos 9 al 11. Nos dice en el verso: mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Y el Señor le dice en el verso 10, levántate, dijo el Señor, y entra a Damasco. Y al principio del verso 10 le dice, ¿qué debo hacer?
Aquí sabemos que Pablo se convierte y de una vez hay esa sumisión de su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cómo tú sabes si eres una persona llena del Espíritu Santo? Entre más tú puedas someter tu voluntad a la voluntad de Dios, sabrás que eres más lleno del Espíritu Santo. Entre más de Dios haya en ti, menos tuyo, más presencia de Dios hay en tu vida. Y eso es lo que está haciendo Pablo acá. Estos son los tres signos de la persecución que han existido a través de la historia. La cruz, ¿verdad? Que es en la que muere Jesús. El pescadito de cristianos, que fue como se identificaban los cristianos en el tiempo de la persecución romana, que los mencioné al principio de este estudio. Y el último que está acá, que es el que le ponen los ISIS y todos los grupos musulmanes estos que radicales, extremistas, que persiguen a los cristianos en sus países. Ellos le ponen en la puerta de sus casas este símbolo para poder identificar que en esa casa viven cristianos. El camino de Jerusalén a Damasco podría tardar varios días. Pablo tuvo suficiente tiempo para pensar, para reflexionar, para analizar todo lo que había sucedido en los meses anteriores. Podemos entonces decir que esa información posiblemente ya estaba ahí trabajando en Saulo, porque el martirio es una predicación muy poderosa en las cortes públicas. Todo ser humano responde a un discurso de vida. En la historia del encuentro de Pablo con Jesús hay todo un trasfondo psicológico, espiritual, religioso, desde una perspectiva humana. Pablo no podía haber borrado de su mente todas esas imágenes, el asesinato de Esteban bajo su dirección. ¿Será que Pablo pensaba, y tendría razón Esteban? ¿Será que Esteban estaba en lo correcto? ¿O los cientos de hombres y mujeres que había torturado? ¿Los niños que había dejado sin padre? El martirio es una forma muy poderosa de testificar, como lo es también tu estilo de vida frente a tus amigos y a tus familiares, en tu comunidad. Pablo se tuvo que cuestionar muchas veces por qué esta buena gente son capaces de morir por eso y permiten morir de esta manera. La sangre de Esteban y de todos esos mártires abonó para la conversión de Saulo de Tarso. Inclusive podríamos creer que sus dudas las trataba de silenciar persiguiendo a los creyentes. Pablo, quien tenía las manos manchadas con la sangre de cientos de personas, tuvo que haber pasado por momentos muy difíciles de culpabilidad, por momentos terribles. Y aquí tuvo un encuentro con Jesús. Dios lo visita, Dios le habla, Dios lo transforma y Pablo entrega su vida al servicio a Dios. Entonces, como podemos ver, no hay historia humana, no hay trasfondo, no hay maldad en un ser humano que pueda separar a alguien de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto pecado haya en tu vida, si tú tomas la decisión de creer que Jesucristo es Dios, Dios transforma tu vida y no solo la transforma, sino que pone en ti un corazón agradecido, de manera que tú puedas someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Y ese es el poder del Evangelio. Porque el Evangelio no es cuestión de palabras, es cuestión de poder de Dios para transformación de vidas. Y lo podemos ver en la vida de Saulo. Y podemos ver el amor de Cristo por su iglesia, que se identifica con ella y le dice a Saulo, ¿por qué me persigues?
Porque para Jesús, si te persiguen a ti y me persiguen a mí, lo están persiguiendo a Él. Por eso cuando nosotros enfrentamos un pleito con un hermano o con una hermana en la fe, tenemos que tener cuidado hasta dónde llegamos. No vaya a ser que nos encontremos peleando contra Dios. Es importante que reflexionemos sobre todo lo que esta enseñanza puede aportar a nuestra vida. Pero uno de los tesoros que nos llevamos es ver el poder de Dios trabajando en una vida, el amor y la gracia de Dios en la vida de Pablo, que no tuvo límites, como tampoco la va a tener contigo y conmigo. Y a este Pablo, que cada vez que tenía oportunidad, compartía su historia de cómo conoció a Jesús. Que Dios continúe ayudándonos a entender sus misterios y que esta historia de la conversión de Saulo de Tarso continúe iluminando tu camino y Dios continúe enseñándote a través del Espíritu Santo. Yo oro a Dios en esta hora para que Dios te visite ahí donde estás, para que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida y Dios te muestre lo que te quiere mostrar, para que la gracia de Dios se derrame sobre ti, para que Dios te dé un corazón sensible a su voz, para que su Santo Espíritu te guíe y puedas ser uno de los del camino, una de las del camino, como fueron llamados los creyentes en el primer siglo. Que la paz de Dios esté con cada uno. Nos alegra mucho que nos haya acompañado en este estudio. Espero que no sea ni la primera ni la última. Bueno, sin más, vamos a despedirnos, pero recordándote que si no te has suscrito al canal, que te suscribas y que nos vemos en el próximo estudio.